A continuación, tenemos el tema: ¿cómo se podría mejorar la implementación del 5G en América Latina? Nuestro ponente es egresado de Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones de la Universidad Autónoma de Colombia. Fuerte las palmas para el señor Carlos Duque, gerente técnico de ventas de Infinite Wireless en Colombia. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por la presentación, la verdad me sentí bien con todo lo que contaron sobre mí. La idea de hoy era contarles un poco la visión que tenemos desde el punto de vista de Infinite Wireless. Yo sé que aquí se ha hablado mucho de fibra óptica, casi la mayoría de las presentaciones las he visto como enfocadas en eso, pero todavía existe inalámbrico y seguimos existiendo, es una alternativa buena, funcionamos, seguimos siendo una alternativa interesante para el crecimiento de las redes. Y una de las grandes cosas que vienen es la migración hacia las redes de 5G. Y esa es una oportunidad gigantesca para lo que son operadores pequeños, medianos y algunos de los grandes, aunque no tengan redes 5G, ¿sí? Y la idea de la presentación de hoy es explicarles un poco por qué es una oportunidad interesante para ustedes como operadores el estar preparados para ofrecer ese tipo de servicios de soporte a la infraestructura de 5G. Entonces, una de las grandes promesas que tiene 5G actualmente es el tema de ofrecer una mayor capacidad para una nueva cantidad de generación de aplicaciones. Entonces ya empezamos a ver cosas como realidad aumentada, como todo el tema de realidad virtual, que es otro de los temas, juegos en línea, ese tipo de cosas que poco a poco están consumiendo cada vez mayor información. O sea, hay un segmento que está creciendo donde requiere mayor capacidad, mayor ancho de banda en nuestros celulares. Estamos hablando de que todo eso tiene que ver con el uso del celular. Hay otra vertical o otra columna que está hablando de dispositivos que autónomamente están generando información constantemente en la ciudad, ¿sí? Y se van a conectar por celular, es decir, vamos a tener el famosísimo IoT, ¿cierto? Internet de las cosas, que va a estar atado a una cantidad inmensa de dispositivos que van a estar transmitiendo datos constantemente. Y por último, hay una tercera tendencia que es soluciones que requieren interacción con una inteligencia mayor para poder tomar una decisión. Un ejemplo típico es el tema de los vehículos autónomos, ¿cierto? Entonces él tiene una cámara, envía una información y en alguna parte de la nube se toma la decisión si para, frena, sigue. Es decir, hay una interacción constante de ese tipo de dispositivos. En la primera columna tenemos una mucho mayor capacidad, en la segunda columna tenemos una alta densidad de dispositivos y en la tercera necesitamos una baja latencia, es decir, un tiempo de respuesta casi que instantáneo de cualquier tipo de dato que yo envío junto con la respuesta. Esto es un estudio que hizo la Ofcom. Ofcom es un instituto en Reino Unido que se encarga de regular el espectro y los usos del inalámbrico, en este caso dirigido al tema de 5G. A raíz de esto, el mercado básicamente lo que ha hecho es hacer la promesa de migrar de una red LTE, que es la que actualmente en teoría tenemos, hacia una red 5G, donde están prometiendo que cambios. Primero vamos a pasar de un ancho de banda típico en el celular de 10 megabits por segundo a 100 megabits por segundo, es decir, un aumento de 10 veces la capacidad actual de nuestros celulares para poder tener mucho mayor ancho de banda. Y la segunda promesa, a grandes rasgos, que está haciendo LTE, la migración de LTE a 5G, es disminuir la latencia típica de nuestros celulares de 40 milisegundos a 4 milisegundos. ¿Qué significa esto? Respuesta instantánea. Tener juegos, tener cualquier tipo de
software interactivo en nuestro celular, donde la respuesta es inmediata. Y eso es una gran promesa, más si tenemos en cuenta cómo en la mayoría de nuestros países funciona el celular, ¿no? Que no funciona exactamente lo mejor posible. Por eso, llegar a una migración de LTE a 5G va a requerir muchísimos tipos de modificaciones en la red de los operadores celulares. Y ahí es donde está la oportunidad, porque ellos van a tener que cumplir esa promesa pasando de un modelo de macroceldas celulares a un modelo de microceldas celulares. Es decir, ellos van a empezar a implementar muchísimas celdas y hacer un despliegue más intensivo de coberturas que lo que actualmente está ocurriendo en nuestras ciudades. Entonces, si antes veíamos algunos postes llenos de una cantidad de antenitas cada ciertas cuadras, cada ciertas manzanas, ahora vamos a verlos casi que cada manzana. Y eso va a requerir, obviamente, una interconexión, una recolección de esos datos desde cada uno de esos puntos de picoceldas, de nanoceldas que están creando, hacia el resto de la red. Y eso significa un despliegue masivo. Puede hacerse con diferentes tipos de tecnología y obviamente los operadores ya están pensando en cómo hacerlo. Sin embargo, va a requerir tiempo, permisos, obras civiles, etc. Y ahí, en esa ventana de tiempo es donde los operadores medianos y pequeños pueden ofrecer una alternativa para ofrecer esas últimas millas, porque se puede crear algún tipo de acceso para poder llevar, no todas las picoceldas o las nanoceldas, pero sí algunas de ellas, hacer el transporte celular de manera intensiva. En el mundo, por ejemplo, en Alemania ya se hizo la primera asignación de frecuencias, se está pensando en trabajar el tema de IoT, que sería la columna de la mitad, la columna donde están los dispositivos inteligentes que están reportando información, en bandas por debajo del gigahertz. La parte, digámoslo así, de interactividad, o sea, de baja latencia, seguramente en la banda de 3.4 3.8 GHz, y la parte de altísima capacidad, es decir, donde los celulares van a consumir muchísimo ancho de banda, seguramente en frecuencias de 24 a 27 GHz. ¿Eso qué significa? Que si yo estoy en un centro comercial, si yo estoy en un estadio, si estoy en una calle que es concurrida, probablemente mi celular se va a conectar en estas bandas de frecuencia y probablemente mi punto de conexión a internet, o sea, mi operador estará muy cerca, estará en algún punto cercano a donde yo estoy. Porque en esos sitios de altísima densidad, como aquí en este salón, todos nosotros vamos a necesitar, cada uno de nosotros, 100 megabits por segundo, ¿sí? Esa es la promesa de 5G. Entonces ahí ese punto de acceso pues obviamente tiene que tener una capacidad brutal, gigantesca para poderlo sostener. Esa es la división. Lo mismo estaba pensando Arcep. Arcep es muy parecido a Ofcom y es el regulador de frecuencias de Francia. Entonces ellos tienen como la misma estructura, están pensando exactamente en las mismas frecuencias y con el mismo tipo de distribución, es decir, están pensando en bandas de 24 a 27 GHz para hacer acceso de alta capacidad para los usuarios. Entonces esa es la tendencia, eso es lo que nosotros vemos a nivel de los despliegues de 5G y obviamente eso va a implicar que yo voy a tener un radio o un acceso celular a un promedio de 200 metros desde donde yo estoy moviendo. Es un desafío interesante y para eso pues nosotros vemos de que existen varias posibilidades. Una de las posibilidades que vemos es que posiblemente Wi-Fi sea una de las alternativas para los operadores celulares, es decir, la mezcla del acceso vía teléfono celular conectado a la red celular más un pedazo de la transmisión yéndose por un access point Wi-Fi típico, normal, pero que es parte de la red celular. Eso es lo que se conoce como Wi-Fi offloading, es decir, el uso fuera, digamos así, descargando parte de la información por Wi-Fi, lo cual va a significar
para los operadores celulares crear muchos access point Wi-Fi en muchos sitios de la ciudad. Es decir, access point que no van a ser para uso típico de internet, o sea, Wi-Fi, sino solamente para uso de los celulares que son del operador en mención. Y obviamente cada uno de estos access point pues va a requerir un ancho de banda, un canal, algún tipo de troncal que lo lleve hacia la red del operador. Entonces ese es otro de los puntos interesantes. Para eso necesitaríamos enlaces punto a punto o punto multipunto, despliegues de todo tipo, no solamente inalámbricos, sino seguramente también en otras tecnologías de transmisión. Ese tipo de access point se van a crear seguramente en parques, en esquinas, en hoteles, en muchos sitios donde el operador va a necesitar colocar esos puntos de acceso para descargar toda la información que está cursando a partir de los celulares. Entonces, uno de los posibles negocios para ustedes como operadores a mediano plazo es pensar en un servicio de radio como servicio, es decir, que el access point ustedes se lo arriendan al operador, ¿sí? Ustedes montan infraestructura, la administran, pero arriendan el servicio para que se haga el Wi-Fi offloading de cada uno de los celulares. Y es una oportunidad muy interesante porque desarrollar ese tipo de infraestructura pues va a requerir obviamente tener una presencia local, es decir, ustedes conocen muy bien su territorio, saben muy bien cómo moverse en él y también saben muy bien dónde podría ser interesante crear esos access points de acceso para dar el offloading a los operadores celulares. Otro de los puntos interesantes o opciones interesantes para que lo tengan en cuenta es trabajar en bandas como 57 a 71 GHz, es decir, empezar a crear backbones en frecuencias altas, mucho más altas, que normalmente dan enlaces cortos, pero que dado el tipo de frecuencia son muy dadas a que no tengan mucha interferencia, aunque hayan muchos enlaces coexistiendo en el mismo sitio. Normalmente los enlaces en las bandas de 70 gigas es muy difícil que uno se interfiera con otro porque son bastante directivos, son casi como el apuntador, más o menos de ese tamaño. Entonces es bastante difícil que un enlace en 70 gigas se interfiera con otro. Entonces otra de las opciones que ustedes pueden pensar o empezar a analizar es cómo pueden vincularse a ese tipo de bandas, como las bandas de 70 gigas, para crear esos backbones que van a requerir para el despliegue de 5G. Y otro punto interesante es, por ejemplo, pensar en bandas como la de 28 GHz, que es otra de las bandas que nosotros hemos visto, que no es muy amigable con el tema de movilidad y se puede utilizar mejor con el tema de acceso fijo. Entonces, en 28 GHz, que también es una banda licenciada, vemos una oportunidad interesante para hacer despliegues de punto multipunto. Entonces imagínense en un sector, unos remotos que están en un área más o menos de unos 4 kilómetros y con una sola frecuencia yo puedo atender 100 posibles puntos de recolección de información, o sea 100 posibles access points. Entonces 28 gigas es otro de las bandas interesantes. ¿Por qué les cuento este tema de las bandas de 70, las bandas de 28? Porque en la mayoría de nuestros países el regulador, que es el gobierno, todavía no ha tomado decisión sobre esas bandas, ¿sí? Pero parte de la razón que no ha tomado decisión es porque nadie le ha preguntado o nadie le ha sugerido también. Entonces, ya que vi también la presentación de la agremiación, sería algo muy interesante que ustedes como operadores se unieran para preguntarle al gobierno qué opina de 28 gigas, qué opina de 70 gigas, cómo pueden ustedes como operadores utilizar esas frecuencias y no solamente quedarse en 5 GHz, que tiene un uso intensivo del espectro en todo lado, no solamente aquí en Perú, sino en todo lado, sino que también abran posibilidades para ustedes como operadores medianos, pequeños, ¿sí? Y algunos grandes, de llegar a utilizar otras bandas que no sean 5 GHz. Entonces poder tener opción de trabajar en 70, en 28 y que sea fácil para poder estar preparados para ese tipo de despliegues como lo son
los que se van a requerir para 5G. Ahora, mi viaje lo pagó alguien, ¿no? Entonces, me toca contarles un poco sobre Infinet Wireless, ¿no? Nosotros somos un fabricante de soluciones de radio y hemos venido analizando todo este tema que les acabo de contar, que es una de las grandes transformaciones que vemos a nivel inalámbrico, y por eso diseñamos una caja de herramientas para que ustedes la tengan a disposición, obviamente de acuerdo a lo que haya como regulación en cada uno de los países, ¿sí? Entonces tenemos algunas soluciones de radio, pero dependemos si se pueden o no usar en el país, de acuerdo a la regulación. Dentro de las soluciones de radio que tenemos, actualmente estamos trabajando en la banda de 70 GHz, estamos trabajando en la banda de 28 GHz, estamos trabajando en la banda de 5.6, tanto en soluciones punto a punto como en soluciones punto multipunto, ¿sí? 6 GHz es otra de las bandas que actualmente está cambiando. Es una banda que está, por ejemplo, en Estados Unidos ya se está empezando a hablar de liberarla como se liberó en su momento 5, es decir, tenerla como no licenciada. ¿Por qué? Por un tema sencillo que se llama Wi-Fi 6. Entonces todo el mundo habla de Wi-Fi 6, Wi-Fi 6 ya está listo, pero el problema es que no hay una legislación que permita el uso de 6. Entonces la están terminando de liberar. Y seguramente eso va a impulsar que en el resto de países, como nosotros, tengamos también 6 gigas como una solución de uso intensivo no licenciado, es decir, que sea de uso libre. Eso va a ser interesante para tener soluciones entre 5 y 6 GHz. Y como les mencionaba, 28 y 70 son alternativas muy interesantes para poder organizar esos despliegues masivos. A manera de información, los invitamos al stand. Tenemos aquí un stand donde tenemos equipos. Tenemos soluciones, como les comentaba, en la banda de 70, que se llama el Quanta 70. En la banda de 28 GHz, que se llama el Axion 28, que es una solución punto multipunto. En la banda de 5 y 6 GHz, que la llamamos Infiman 2x2. Y en la banda y en soluciones punto a punto tenemos Quanta 5. Todo este kit de herramientas, ¿para qué les puede servir a ustedes como operadores? Básicamente para poder crear esos backbone, esos backhaul, ese tipo de troncales que puedan llegar a ofrecerle una alta capacidad a ese nuevo tipo de nanoceldas, picoceldas que estos operadores van a crear, ¿sí? Que van a necesitar, mientras que hacen todo su despliegue de fibra. O sea, nadie está listo para 5G, porque van a necesitar demasiada infraestructura. Entonces ellos lo que van a necesitar por ahora es conectividad, o sea, poder llegar a esos sitios a colocar su servicio a funcionar. Y como parte de esa solución, ya para finalizar, entonces tenemos soluciones que pueden entregar 1000 megabits por segundo en la banda de 5 GHz. Entonces, obviamente si yo pienso en una picocelda que cada usuario va a utilizar 100 megabits por segundo, pues 1000 megabits por segundo va a servir para 10 usuarios. Entonces, no es descabellado empezar a pensar en anchos de banda de 1000 megas, ¿sí? En inalámbrico, ¿sí? XG es una solución que está alrededor de 500 megabits por segundo. También la tenemos en banda no licenciada, pero tenemos algunas soluciones en otras bandas que sí son licenciadas, que también son interesantes de analizar. Quanta 5, alrededor de 460 megas en la banda de 5 GHz, y ya empezamos a bajar ya en velocidad y en capacidad para diferentes soluciones de radios punto a punto. Y en la banda de 70 GHz tenemos este equipo, que es un equipo que opera entre 70 y 76 GHz, que puede dar un alcance de 4 kilómetros y puede entregar 450 megabits por segundo de ancho de banda. Entonces es una solución interesante, es fácil de instalar, que puede ayudar para utilizar otra banda diferente a 5 GHz. Como les digo, este tipo de soluciones de radio son muy poco o tienen pocas probabilidades de ser interferidas
por el tipo de frecuencia y segundo por la apertura que tienen de radiación. Y en cuanto a punto multipunto, una de las opciones interesantes es trabajar la banda de 28 GHz, donde se puede también tener una cobertura de 4 kilómetros y se pueden tener remotos que pueden llegar a tener hasta 400 megabits por segundo por remoto. Entonces es una opción de hacer un despliegue punto multipunto que pueda llegar a atender muchas picoceldas, nanoceldas en un área de concentración de 4 kilómetros. Los invitamos a visitarnos en nuestras páginas web, Infiplaner, infinitewireless.com, bueno, ahí falta una M, está abajo, y academy.infinitewireless.com, donde pueden aprender más cosas. Igual estamos ahí en el stand, entonces también si quieren o tienen dudas, cordialmente bienvenidos. De verdad, muchas gracias y eso era básicamente lo que les venía a explicar el día de hoy.